Hola chicos, en este video vamos a revisar algunos de los conceptos introductorios que son importantes para el desarrollo de nuestro curso de balance de materia y energía. Entonces, en primer lugar, podemos comenzar destacando la importancia de este tipo de balances en la ingeniería química. Y con lo primero con lo que podemos comenzar es precisamente con la actividad del ingeniero químico. Entonces, si queremos generalizar así muy general, ¿a qué nos dedicamos los ingenieros químicos? Pues en palabras muy simples podemos decir que nuestra principal labor radica en transformar la materia. Entonces, con esta definición que es tan sencilla pero a su vez es tan amplia, podemos entender por qué nuestro campo de acción es tan vasto. Nosotros sencillamente podemos partir de una determinada materia prima y llevarla pues hasta un producto terminado. Y dada nuestra formación, nosotros podemos concebir que lo que denominamos como proceso de transformación en realidad se puede representar por una serie de operaciones y procesos unitarios que, si recordamos, son aquellas secciones elementales de un proceso de transformación. Y entonces los podemos clasificar pues según el tipo de cambio que estas operaciones o procesos estén aplicando en la materia. Es decir, cuando hablamos de cambios físicos nos referimos básicamente a las operaciones unitarias, y cuando tenemos cambios a nivel químico, pues entonces estamos hablando de los procesos unitarios. Si queremos dar algunos ejemplos de las operaciones unitarias que comúnmente se utilizan en la industria, podríamos mencionar entre otras al mezclado, la destilación, la evaporación, extracción, absorción, secado, cristalización, etc. Entonces, cada una de estas pues se va a aplicar según sea la transformación que se está buscando de la materia y, por supuesto, las características particulares que tenga ya sea la materia prima o el producto terminado. Entonces, si queremos ejemplificar esta parte, podríamos mencionar el proceso de transformación para la obtención de azúcares. Entonces, bueno, básicamente la materia prima que tenemos es la caña, y en este proceso tenemos todo un conjunto, podemos mencionar todo un conjunto de operaciones unitarias que pueden incluir molienda, filtrado, evaporación, cristalización y bueno, demás operaciones requeridas según sean las características finales que se están buscando del producto terminado. Y así como hablamos de este proceso de transformación, podríamos ejemplificar pues básicamente el que queramos. Ahora, ya que visualizamos esto, no debemos perder de vista que las operaciones unitarias se van a llevar a cabo en distintos equipos. Aquí lo estamos representando por este bloquecito. Y entonces estos equipos los vamos a denominar pues según sea la operación que se analiza, ¿no? No sé, estamos hablando de mezclado, se lleva a cabo en mezcladores, destilación, evaporación, extracción en las respectivas columnas para este tipo de operaciones unitarias. Pero bueno, en estos equipos hasta ahorita tenemos que empezar a visualizar que vamos a tener tanto corrientes de entrada como distintas corrientes de salida. Y a su vez decíamos que un proceso de transformación como tal es toda una serie tanto de operaciones como de procesos unitarios. Entonces algunas de estas corrientes que tenemos aquí en esta operación unitaria 1 se pueden interconectar con otras operaciones unitarias que a su vez pueden tener otras corrientes de entrada, otras corrientes de salida. ¿Okay? Entonces, todo esto lo tenemos que tomar en consideración para que visualicemos entonces dónde entra el balance en las operaciones y procesos unitarios. Ya que vimos esta parte introductoria de los procesos, podemos continuar respondiendo a esta pregunta. ¿Qué es lo que estudiamos en balance de materia y energía? Y para ello vamos a plantear el objetivo de realizar estos balances, que básicamente se centra en calcular todos los flujos y todas las composiciones, así como temperaturas en todas las corrientes de los procesos que estemos analizando.
Y entonces si citamos a Himmelblau, que es el autor de uno de los libros básicos que empleamos en este curso, para poder resolver los balances de materia y energía, hay que aprender toda una serie de principios básicos, leyes fundamentales, fórmulas, pero no solo aprenderlas, sino ser capaz de aplicarlas efectivamente en el análisis de los procesos. Y entonces, retomando el objetivo, que es determinar flujos, composiciones y temperaturas de un determinado proceso que estamos analizando, lo primero que debemos comenzar a hacer es representar de manera gráfica estos procesos. Y bueno, básicamente la representación de estos lo hacemos a partir de los diagramas de flujo. Según sea el alcance del estudio que pretendemos realizar, pues es el tipo de diagrama que requerimos porque es la cantidad de información que aporta este diagrama. Pero bueno, para nuestros fines, donde vamos a realizar tanto los balances de materia y energía, es suficiente con representar los procesos con los diagramas de bloques, donde cada uno de los bloques va a representar ya sea a una operación o a un proceso unitario, y cada una de estas flechas va a representar ya sea corrientes de entrada, si es que vemos la flecha en esta dirección, o corrientes de salida, si es que la flecha está en esta dirección. Continuando con el análisis de los procesos, vamos a recordar que estos se pueden operar básicamente de tres formas. Podríamos hablar de los procesos por lotes, donde se introduce la alimentación al sistema al inicio del proceso, transcurre un determinado tiempo y posteriormente se extraen los productos obtenidos. O bien, estos procesos se pueden operar en continuo, donde las entradas y salidas del proceso fluyen continuamente durante la operación. O también podemos tener los procesos semicontinuos, donde clasificamos aquellos procesos que no se operan ni en lote ni en continuo. A su vez, sabemos que estos procesos se pueden operar ya sea en un régimen estacionario, si es que las variables del proceso, tales como la presión, la temperatura, las velocidades de flujo o bien las composiciones, no varían de manera significativa con respecto al tiempo. Y ahí es cuando decimos que estamos en régimen estacionario. O bien podemos operar los procesos en régimen transitorio cuando alguna de estas variables que mencionamos están variando con respecto al tiempo. Tomando en cuenta las características de las operaciones unitarias y las formas en que se pueden operar, pues hay varios aspectos que debemos considerar con respecto a la información o bien las variables medibles que se pueden conocer y por tanto ser los datos de partida para realizar los balances correspondientes. Entonces aquí vamos a considerar este proceso de separación, que es la destilación de una mezcla de hidrocarburos desde el C1 hasta el C5. Entonces sabemos, en la destilación básicamente se separan los componentes aprovechando las diferencias en las volatilidades de los mismos, y entonces en el destilado recuperamos a los más ligeros y en el fondo recuperamos a los más pesados. Entonces, desde aquí estamos viendo, propusimos la separación de una mezcla de hidrocarburos. Entonces, pues debemos visualizar, como en este ejemplo, que las diferentes operaciones unitarias son básicamente procesos ya sea de separación o de mezclado. Entonces, en las corrientes de los procesos tendremos en su mayoría mezclas de diferentes componentes que pueden ser tanto homogéneas o heterogéneas, y a su vez, dependiendo de la operación unitaria en cuestión, va a ser el estado de agregación en que se encuentran las corrientes de los procesos. Por ejemplo, aquí teníamos como ejemplo una columna de destilación, y entonces aquí la entrada está en fase líquida. Después de pasar por la columna de destilación, este destilado sale en forma de vapor y eventualmente, para recuperarse, se hace pasar por un condensador y finalmente se recupera como un líquido, pero en esta parte es un vapor y en la parte del fondo tenemos también fase líquida. Entonces, tomando en cuenta todos esos aspectos,
debemos considerar que tenemos todo un cúmulo de variables que pueden estar relacionadas con la cantidad de materia en las operaciones unitarias. Y de acuerdo a todos estos aspectos que estuvimos viendo, como las formas de operación de los procesos, si son componentes en mezclas o componentes individuales, así como los estados de agregación. Entonces, la información relacionada con la cantidad de materia, ya sea de toda una mezcla de componentes en una corriente o uno de los componentes individuales, puede ser dada por ya sea la masa, el número de moles, si es que estamos hablando de procesos en lotes o analizados por lotes. Pueden ser flujos másicos o bien flujos molares si estamos hablando de procesos analizados en continuo. Independiente, esto es propiedades generales independiente del estado de agregación. Pero por ejemplo, para corrientes líquidas muchas veces es común tomar los datos en volumen o flujo volumétrico. O para los gases lo más común es tomar medidas de presión, que sabemos que relacionadas con el volumen y la temperatura finalmente se relacionan con el número de moles de la mezcla gaseosa, ¿no? Pero sea como sea, la forma que obtengamos los datos, las unidades en las que los tengamos, debemos tener siempre muy presente que cuando vamos a hacer los balances de materia, las cantidades que se conservan o bien las cantidades que no van a ser una función de condiciones de operación tales como la temperatura de operación del proceso, que de hecho puede estar variando, porque es una de las variables que normalmente se mueve para lograr separaciones de este tipo. Entonces, las unidades o los datos con los cuales vamos a hacer los balances de materia son aquellas que no se modifican de acuerdo a las condiciones como la temperatura de los procesos. Es decir, masa, número de moles o bien flujos másicos o flujos molares, dependiendo si estamos haciendo el análisis de los procesos por lotes o continuo. Entonces, tomando en cuenta eso, ahora lo que sigue es que recordemos cómo hacer las transformaciones de todas aquellas cantidades que se relacionan con la cantidad de materia, pero son unidades distintas a aquellas de masa o número de moles. Así como también la relación que guardan las cantidades de cada uno de los componentes con la cantidad de mezcla total en una corriente.